Oremos. Señor, te damos gracias porque estamos bajo tu gobierno, bajo tu autoridad. Por tanto, sabemos que estamos seguros. Todo temor lo quebrantamos y rompemos todo diseño de engaño, toda mentira y todo plan estratégico de las tinieblas queda anulado sin poder y desautorizado en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, porque nos sigues bendiciendo y sigues hablándonos y sigues ayudándonos. Oh Rey de Reyes y Señor de Señores. Tremendo, quiero recalcar lo que el Señor me decía, que mucho cuidado, que esperen, que no tomen decisiones a la ligera. Yo no sé Dios a quién le está hablando, no sé qué decisión estás a punto de tomar. Quizás estaba esperando que el Señor te hablara, que el Señor te confirmara algo, pero Dios se lo está confirmando en este momento. Espera, no tomes decisiones a la ligera, a menos que estés muy seguro de que Dios es el que está hablando en este momento. Así es de que Dios quizás te ha dado una respuesta que has estado esperando. Y lo que el Señor dice es, espera un poco porque yo estoy en control. Salmo 37 dice, espera, tenga calma. Y en esta noche el Señor le regala el Salmo 37, por favor, escudriñarlo y mirar qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Bueno, entonces continuando con la clase, a medida que estoy hablando se me aclara un poquito más la voz. Dios, el Espíritu Santo está en el asunto, está en control de todas estas situaciones. Anoche estábamos mirando la tarea de un intercesor. Dice que una de las tareas de un intercesor es ponerse en la brecha como abogado defensor. Los que se ponen en la brecha son una especie de defensores, como Abraham, Moisés, Samuel, Amós y otros profetas. El intercesor es una especie de abogado defensor. Son hombres que se ponen en la brecha en lugar abierto por el pecado y lo tratan de defender. Dios y su justicia tienen la razón, pero ellos tratan de atenuar y lograr algo favorable para sus defendidos. Luego dice que Dios busca defensores que se pongan a la brecha, Éxodo 22:30, y la intercesión involucra esta tarea, porque el enemigo entra por las brechas a hacer daño. Una brecha, ya anoche les explicaba que es una abertura, es un lugar por donde el enemigo puede entrar para dañar y para destruir. Así es de que tenemos que ponernos en la brecha por el pueblo, Salmo 106, verso 23, y de hecho defenderlo. Veamos hasta dónde están dispuestos a llegar los defensores que Dios ha usado en estas áreas según Génesis 18, 20 al 23. La defensa de Abraham. Vamos a mirar la primera defensa y cómo el Señor usó a Abraham en Génesis 18 del 20 al 23 cuando defendió la destrucción de Sodoma y Gomorra en atención a los justos hasta llegar a 10. Dios se lo acepta, pero ni 10 justos habían allí. Por más que Abraham quiso defender, por más que Abraham quiso interceder por Sodoma y por Gomorra, ya su destino estaba decretado por el Señor. Porque no había nadie. Empezaron por 50. Abraham dijo, si hubieran 50, el Señor dijo, no la destruiría. Luego Abraham vino, si hubieran 40, el Señor dijo, no la destruiría. Si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10, el Señor dijo, no la destruiría. ¿Cómo será de poderoso un grupo de profetas o un grupo de intercesores proféticos orando por algo o por alguien en específico? El Señor dijo, no la destruiría. Y es que realmente solamente había uno y era Lot, porque ni su esposa ni sus hijas. Ellas no estaban en el cuento de orar, ni de interceder, ni nada de eso. Ellas estaban en otros cuentos diferentes. Entonces solamente había uno, Lot, que a lo último le tocó fue salir huyendo de ese lugar para que no tomara la misma suerte que los de Sodoma y de Gomorra. Vamos a mirar la defensa de Moisés. Esto está en Éxodo 32:32. Llegó hasta el riesgo de ser borrado del libro del Señor. También intervino cuando Dios envió el maná
las golondrinas, el agua de la roca y especialmente cuando el pueblo había pecado. Este defensor se postró delante de Jehová 40 días y 40 noches cuando él dijo que iba a destruir a los hijos de Israel. Deuteronomios 9:25. Estos intercesores resultaron muy efectivos, aunque el pecado era extremadamente grande. Las defensas de Amós 7 del 1 al 8. Detuvo 2 juicios, destrucción de la tierra y juzgamiento por fuego sobre la nación de Israel. Pero a la tercera oportunidad Dios ya no los dejó sin castigo. El Señor tiene misericordia y escucha a los intercesores del tiempo. Pero como no se vuelven a levantar otros intercesores a lo último, siempre el mal y la destrucción cae sobre esa nación. Nínive. Cuando Nínive fue Jonás y habló de parte de Dios y dice que todo el pueblo se arrepintió, todo el pueblo se metió en ayuno, en oración. Dice que los niños que mamaban, dice que los animales no les daban agua ni comida para que bramaran delante de la presencia del Señor, y el Señor escuchó esa humillación y no la destruyó. Pero si usted sigue leyendo, 100 años después, cuando murió toda esa generación, Nínive siempre fue destruida. Así es de que son necesarios los intercesores proféticos para levantar una voz profética delante del Señor a favor de un pueblo, a favor de una nación o a favor de una persona. La guerra espiritual. Vamos a hablar la guerra espiritual sobre la intercesión profética. Y es que los intercesores proféticos tienen que ser guerreros por excelencia. Esta también es una tarea de los intercesores. Hay personas proféticas que les gusta la intercesión, pero no les gusta la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque tienen temor. Los temores los invaden y se limitan en levantarse en guerra espiritual. Y es que la guerra espiritual es algo muy serio. El intercesor debe estar instruido en la guerra espiritual, según dice Efesios 6:10 al 18. El intercesor debe estar bien armado con la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada que es la palabra, las sandalias del evangelio de la paz, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Buenas noches, bienvenidos, hermano Javier, Adela Gil, buenas noches, bendiciones, Evelyn, bendiciones. Extiendo el manto profético sobre todo el equipo que se conecta, todo el equipo que está presente. Entonces estamos hablando sobre Efesios 6 del 10 al 18, que habla de la armadura de Dios. Es necesario que los intercesores proféticos sepan cómo colocarse en esta armadura, para qué sirve y de qué manera es efectiva. Hay que conocer que en muchas situaciones ha involucrado un hombre fuerte al que hay que identificar, atar, despojar y echar, según Lucas 11, 21 al 22. Cuando se intercede, se penetra en los ámbitos espirituales, y allí están los enemigos, allí están los enviados de Satanás para contrarrestar las oraciones y la guerra espiritual. Pero cuando somos guerreros que conocemos verdaderamente de la guerra espiritual, no hay demonio que se pueda parar enfrente. Todo demonio que quiera venir a impedir que nosotros oremos, que nosotros rompamos todo plan y toda estrategia del enemigo, tendrá que huir. Tendrá que irse en el nombre del Señor. ¿Cómo traer palabra profética a la iglesia? Según Ezequiel 13, verso 5. Los intercesores deben aprender a moverse en la unción profética para recibir, entender y reaccionar delante de las revelaciones de Dios. Porque cuando se entra delante del Señor a interceder, puede ser que Él responda enviando revelaciones que deben ser conocidas, que debemos ser entendidos
en la respuesta de Dios. La palabra profética trae poder que se desata con la fe y esto se transforma como en un muro de defensa. Si esto no sucede, puede haber quienes sucumben en su caminar cristiano. Era una tarea que Dios le daba a los profetas de Israel, recriminándoles el no cumplirla. ¿Por qué causa? Que el pueblo sucumba. Si no hay intercesión, el pueblo pierde sus batallas. Esta acción va asociada a subir a las brechas o a colocarnos en las brechas. Vamos a mirar que hay dos tipos de intercesión. Yo les estaba hablando que en estas dos clases usted realmente iba a saber qué era intercesión profética. Usted después de estas dos clases, la de ayer y la de hoy, usted va a estar totalmente seguro de quién eres tú en el reino. Si realmente eres un intercesor profético o eres un intercesor normal. Mire, aquí está la primera. Hay dos tipos de intercesiones. Al llegar a este punto debemos aclarar que hay dos tipos de intercesión. Una que podríamos llamar intercesión devocional o sacerdotal. Otra que es la intercesión profética. Pues hay algunas diferencias, pero las dos son importantes. Notemos la primera, la intercesión devocional o sacerdotal. Es la intercesión comúnmente conocida que consiste en rogarle a Dios por necesidades conocidas entre hermanos, familiares, congregaciones u otras solicitudes de intercesión. En la intercesión devocional o sacerdotal nos unimos personalmente o en grupo a los hermanos en el acuerdo de la oración, Mateo 18:19, para que por medio del acuerdo en la promesa de Jesucristo, Dios nos bendiga y nos conceda nuestra petición. O bien, alguien nos da a conocer una necesidad y rogamos a Dios por esto. Veamos unos ejemplos. Vamos a mirar, orando en todo tiempo, velando con perseverancia y súplica por todos los santos, Efesios 6:18. Es la oración normal de la iglesia por las necesidades conocidas de los hermanos. Yo creería que es la oración de acuerdo porque la palabra de Dios dice que si dos se pusieran de acuerdo en algo, Dios lo hará. Esa oración es poderosa. Estoy hablando que hay dos clases, no estoy menospreciando la una ni estoy exaltando la otra. Estoy enseñando cuál es la diferencia. La palabra de Dios dice, si dos se pusieran de acuerdo en algo, yo lo haré. Es una oración de acuerdo. Y es la oración normal y devocional que la iglesia hace. La petición de Pablo para que Dios le dé palabra a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, Efesios 6:19. Es la intercesión normal por los siervos. Es la oración común y corriente. Orar unos por otros para que seamos sanados, Santiago 5:16, incluida dentro de los grupos de intercesión y reuniones de la iglesia. Yo no sé si me están entendiendo, yo quisiera saber si me están entendiendo. Si están comprendiendo la palabra que en esta noche yo tengo un poquito de dificultad por causa de mi garganta de darla, pero la estoy explicando de la manera que más pueda ser entendida. Vuelvo a repetir, Santiago 5:16 dice, orar unos por otros para que seamos sanados, incluida dentro de los grupos de intercesión y reuniones de la iglesia. La ferviente oración de la iglesia por Pedro cuando Herodes lo tenía en la cárcel, Hechos 12:5, son periodos intensivos de oración en momentos críticos que son muy efectivos, gloria a Dios, aleluya, pero que no es oración profética, que no es intercesión profética, porque estamos confundiendo la oración sacerdotal y la oración devocional normal y común y corriente con la oración de intercesión profética.
Entonces ya les he explicado algunas que son los tipos de oración devocional o sacerdotal. Ahora vamos a mirar, vamos a la segunda intercesión, que es la profética. Yo espero que queden totalmente entendidos y convencidos de que no es lo mismo, no es lo mismo. La intercesión profética se origina cuando un profeta en oración o fuera de ella recibe de Dios revelaciones de acontecimientos por venir y sus consecuencias, los cuales hasta los propios interesados desconocen. Esto mueve al profeta o a la persona que se mueve en la unción profética a interceder delante de Dios. Vamos a mirar algunos ejemplos para quedar muy entendidos y comprendidos en esta intercesión. La intercesión profética es a futuro, sobre cosas que aún no se ven, ni han sucedido, ni se saben, pero que Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, está revelando para mover a su pueblo a intervenir según su voluntad. ¿Están entendiendo? Mayerly Penago, ¿sí? Entonces seguimos mirando. Para activarte en la intercesión profética hay que tener no solamente la revelación de Dios, sino también conocimiento de Dios y especialmente conocer el carácter de Dios y saber por el Espíritu lo que en cierto momento Dios hará. Esto resulta en una intercesión sumamente efectiva si se une a la fe y a la perseverancia. Aún podríamos pensar que la oración eficaz del justo resulta de una buena intercesión profética. ¿Dónde podemos ver esto? Y anoche lo expliqué. Cuando el Señor viene y visita a Abraham antes de destruir a Sodoma y Gomorra. Él no le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Él no le dijo en ningún momento que la iba a destruir. Dijo, he venido a ver porque sus pecados han subido hasta mi presencia. Pero como Abraham conocía el carácter de Dios, Abraham fue llamado el amigo de Dios. Y cuando uno es amigo de alguien, uno conoce la reacción de la persona y conoce su carácter, conoce a veces hasta sus pensamientos. Entonces, ¿qué dijo Abraham? Dijo, la suerte de Sodoma y de Gomorra está echada. Definitivamente va a ser destruida porque yo conozco a Dios y sé que cuando el Señor se encuentre con lo que se va a encontrar, Dios va a destruir esa nación. Esa es la oración intercesora. Si se dan cuenta cómo él empezó a decirle, Señor, si hubieran 50, Señor, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10. El Señor dijo, si hubieran 10, no la destruiría. Imagínense, con 10 nada más, 10 intercesores que estuvieran clamando por esa nación, Dios no la hubiera destruido. Por eso sé que como nos hemos levantado como guerreros de Dios, como intercesores proféticos, Dios, su ira se ha calmado y vienen tiempos de refrigerio, vienen tiempos de avivamiento. Yo declaro y profetizo que todo esto que estamos viviendo pasará pronto y vienen tiempos de avivamiento, tiempos de refrigerio de parte de Dios para su pueblo y para todas las naciones. Vamos a seguir mirando la intercesión profética. Yo quisiera que me escribieran ahí y me dijeran si ya entendieron, si ya saben, si ya se dieron cuenta que una cosa es una cosa, pero otra es la intercesión profética. Yo he sido clara en este tema, lo he explicado, creo que este tema ya lo he explicado varias veces en este mes que estamos estudiando, para que la iglesia entienda y comprenda cuál es la intercesión normal, sacerdotal, natural o como usted la quiera llamar, y cuál es la intercesión profética. Muchas veces la intercesión profética fluye espontáneamente en boca de aquellos que se mueven en la unción profética, orando y pidiendo por cosas que ellos no saben, pero resultan ser totalmente ciertas.
La intercesión profética viene desde la antigüedad y la Biblia está llena de ejemplos de ella, especialmente los libros proféticos, porque la intercesión profética la ejercitan especialmente los profetas. De hecho, mientras haya profetas, habrá intercesión profética, porque ésta surge como resultado de la revelación. Gloria a Dios por ese 10. Gloria a Dios. Pero toda la gloria, la honra y la alabanza se la damos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pido ahora un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos da cada día esta palabra para nosotros poder caminar en las profundidades de la palabra del Señor. Podemos ver como ejemplo de intercesión profética los siguientes. La intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, ya la había explicado, Génesis 18, del 20 al 23. Dios habló con Abraham, pero la Biblia no evidencia qué le dijo. ¿Qué planeaba? ¿Qué ciudades planeaba destruir? ¿Cómo lo supo Abraham? ¿Quién lo sabía y pidió intercesión? Abraham, como era profeta y conocía a Dios, espontáneamente tuvo la revelación y de inmediato comenzó a interceder por los justos de esas ciudades. Esto es intercesión profética. Algo que no ha sucedido. La oración de Elías. Vamos a mirar Santiago 5, 16 y 18. ¿Quién sabía que iba a venir la lluvia en medio de la sequía? ¿Quién le pidió a Elías intercesión? Ella profetizó la lluvia y Dios se lo confirmó. Primera de Reyes 18, del verso 1 al 41. Por favor, anoten estas citas bíblicas porque van a estar estudiando esa palabra. Es mucho lo que van a aprender, es mucho lo que el Espíritu Santo de Dios les va a revelar. Esto es por revelación. Esto es pura revelación de Dios. Entonces, mientras ustedes están tomando citas y están estudiando estas citas bíblicas, el Espíritu de Dios se va a mover en la vida de ustedes de una manera poderosa, de una manera sobrenatural. Primera de Reyes 18, del 1 al 41. Pero después tuvo que interceder orando 7 veces hasta que vino la lluvia. ¿No iba a mandar Dios la lluvia de todas maneras? Sin la intercesión profética hay eventos que no se van a desatar. Primera de Reyes 18, versos 42 al 45. Hay sucesos que no van a suceder a menos que los intercesores proféticos se levanten y ejerzan esa palabra profética. Hay cosas que van a suceder, pero si nos levantamos en contra de esas cosas negativas, proféticamente podemos detener. Cuando estuve con la profeta Elizabeth en Chile, supe en un tiempo que ella venía un tsunami y ella se paró al frente y levantó la mano y lo detuvo, porque hizo una oración profética. Nosotros podemos detener tsunamis, podemos detener destrucciones, podemos detener. Josué detuvo el sol. Sol, detente en Gabaón, y tu luna. Hasta los astros se pueden detener cuando los profetas declaran palabras proféticas, porque esa palabra profética es poderosa. La intercesión de Jesús por Pedro cuando lo iba a negar. Esto no iba a suceder y Pedro no tenía ni idea. En este caso, Pedro ni sabía que se le venía. Él no sabía que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Tampoco por qué lado tendría la prueba. De qué manera iba a ser probado. Esto lo supo solamente Jesús como profeta que de inmediato intercedió por Pedro. Lucas 22, 31 al 34. Una intercesión profética exitosa. La del Señor Jesucristo por Pedro.
Cabe aclarar en este punto que la intercesión profética es efectiva, pero siempre sus resultados están sujetos a la soberanía de Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que decide qué hace, qué no hace en un momento dado, en un momento determinado. Mire que Pedro lloró amargamente por haber negado al maestro. Se arrepintió, pero el Señor le permitió vivir esta experiencia para que Pedro supiera de qué era lo que el maestro le estaba hablando. Cuando le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que no te falte la fe. Yo sé que Satanás ha zarandeado a muchos de ustedes, pero Dios ha estado ahí dándoles fuerzas, ha estado ahí animándolos, ha estado ahí llevándolos. Y por más que el enemigo quiera venir a dañar y a destruir, el Señor está con nosotros. Él no nos ha dejado, ni nos ha abandonado, ni lo va a hacer. Así es de que creo que ya pasó la media hora, imagínense. Eso es muy rápido que pasa la media hora. Tremendamente, media hora ya sucedió. Pero vamos a terminar con este resumen. Vamos a mirar el resumen. ¿Qué podemos decir en el resumen? Podemos decir que la intercesión es muy importante en la iglesia y es una tarea que no debe faltar, especialmente en los grupos proféticos. El intercesor es esencialmente un servidor que debe ser amigo de Dios y amar a sus hermanos, que debe desarrollar su fe, carácter, discreción y humildad. Eso lo había estado hablando en el tema de ayer. Que los intercesores son como abogados defensores puestos por Dios, pero también guerreros que deben ser enseñados y entrenados en la guerra espiritual. Por eso usted está siendo enseñado y entrenado en esta noche. La iglesia necesita que sus intercesores se pongan en las brechas y defiendan al pueblo de Dios. Hay mucho intercesor profético desapercibido, desalineado. Necesitamos de entrar en el alineamiento del Espíritu Santo para que seamos usados y podamos ser efectivos en el reino de Dios, en la guerra espiritual. La intercesión devocional se da cuando se intercede por peticiones conocidas, solicitudes de apoyo, solicitudes de enfermedad en las congregaciones. La intercesión profética se origina por las revelaciones proféticas que traen a la luz necesidades de intercesión para el futuro próximo sobre cosas que no se ven y que todavía no sabemos. Qué bueno, Roselena Cifuentes, que ya te quedó claro esto. Eso es lo que el Señor, el plan de Dios y el propósito de Dios con esta escuela. Que la gente entre a conocer para qué Dios la ha llamado y qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, la intercesión profética es para que se suban los profetas en los montes y empiecen a declarar palabra profética. Por ejemplo, en un lugar donde hay suicidios de jóvenes que se ahorcan. Entonces subimos a las montañas, a los lugares más altos, y desde allá le ordenamos al espíritu de muerte, al espíritu de suicidio, soltar a los jóvenes, cancelamos, destruimos todo plan de las tinieblas. Estas son las oraciones proféticas, las intercesiones proféticas. No es orar por las enfermedades, no es orar por los problemas, porque no tuvo con qué pagar el arriendo, porque se enfermó el niño, porque el esposo se le enfermó. Esa es la oración natural, normal y sacerdotal. Necesaria y poderosa, claro que sí. Pero es más poderosa la intercesión profética. Termino con esto. La intercesión profética está a cargo especialmente de los profetas y creyentes que se mueven en la unción profética. Sin la intercesión profética hay bendiciones que no serán desatadas en la iglesia. Por eso debe ser enseñada y cultivada y preparada la iglesia
en estos temas. Bueno, en esta noche he traído esta palabra, ya terminamos con la explicación de la intercesión profética. Le pido por favor que retomen los mensajes, por eso es que quedan ahí, para que usted empiece nuevamente a tomarlos, envíelo. Hay gente que necesita conocer estas verdades y usted es un instrumento de Dios para eso. Así es de que envíenlo donde más puedan, que esto llegue hasta lo último de la tierra, para que muchos sean entrenados por medio de esta enseñanza. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Yo alabo y glorifico tu grande y poderoso nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos estás llevando a nuevos niveles, a verdades, Señor, que aunque están en tu palabra, Señor, las desconocemos, Dios mío. Gracias, precioso Dios,